Buenas noches. El viernes dimos a conocer aquí la noticia del secuestro en Tabasco de un grupo de escorts colombianas y le preguntamos a la autoridad de Tabasco si nada sabía del tema. La autoridad dijo al día siguiente que tomaba nota y a las pocas horas aparecieron las jóvenes mujeres. No fueron rescatadas. Otra vez, como hemos visto en otros lugares, los criminales prefirieron no meterse en problemas y las soltaron. La noticia de las escorts colombianas desaparecidas desde el 5 de enero en Villahermosa, Tabasco, víctimas de una red de trata presuntamente ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, llegó rápidamente a Colombia. El mismo viernes, después de la nota de su desaparición difundida en Imagen Noticias, el Consulado de Colombia en México se comunicó formalmente con la Fiscalía de Tabasco para interponer la denuncia formal por la desaparición. Para el sábado, el ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, dijo que ya estaban en colaboración con el gobierno de México y las fiscalías para dar con su paradero. La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán se unió a esta colaboración e informó que el sábado desplegaron un operativo de alerta para dar con Saúl David Sánchez Cetina, alias El Jaguar, presunto líder de la red de trata que habría huido a Mérida, de acuerdo con la información difundida el viernes por Imagen Noticias. Tras todo este revuelo, cerca de las 8 de la noche del sábado, las escorts colombianas fueron liberadas. El grupo que las tenía privadas de la libertad las llevó de dos en dos a un motel ubicado sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas. Ahí las dejó, sin teléfonos celulares. Minutos después de la liberación, la Fiscalía de Tabasco publicó un comunicado. Dijo que tras un trabajo de colaboración entre Guardia Nacional, Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Antisecuestro, las encontraron en ese hotel de paso. Y detallaron que eran 8 y no 9 las desaparecidas. También difundieron de inmediato el testimonio de una de ellas. Apenas me di cuenta que nos están buscando por todo México con esos videos que montaron. Nosotros estamos acá de voluntad. Aclaro que éramos 8 chicas, no 9. Y aquí en la Fiscalía de Tabasco nos están tratando bien. ¿Tus documentos dónde? Mis documentos están en la casa, todo bajo control. Pero si viniste a Tabasco el día 5, como se dice en las noticias. ¿Tú le mandaste unos audios a tu mamá? Perdóneme, mami, por todo. Y que les diga, porfa, que si algo, que yo tengo un seguro de Bancolombia. Pero estaba como borracha. Porque pues estaba más bien sentimental con ella, por eso le pedía perdón y todo. Sin embargo, la madre de otra de las escorts colombianas confirmó que sí estaban secuestradas. No, ellas sí estuvieron retenidas y obvio fue contra la voluntad de ellas porque esas niñas no querían estar ahí. Ellas las tenían retenidas un grupo, no sé qué grupo, no sé, pero sé que es algo ilegal. Y esas niñas estuvieron 8 días, 9 días, desde el 5 de enero hasta el día de ayer estuvieron retenidas. Solo que les daban comida, sí, les daban dormida, sí, eso es verdad. Ellas les dieron un número para que entre todas se lo turnaban, cada hora lo tenía, 1 hora por niña, y fue como para poder comunicarse con nosotros como familia. Ella me decía, mamá, estamos aburridas de estar aquí encerradas, siempre lloraba, todas las niñas en el momento que hablaban con nosotros lloraban angustiadas. El Consulado de Colombia en México confirmó a Imagen Noticias que una vez que la Fiscalía de Tabasco entregue a las jóvenes al Instituto Nacional de Migración, serán retornadas a Colombia, donde serán recibidas por el Centro Operativo Antitrata, que les brindará protección a ellas y a sus familias, a menos de que ellas mismas renuncien a la asistencia. Que las personas que las tenían, gracias a la presión de la opinión pública, las liberaron, pero que la justicia hubiera hecho un rescate y hubieran llegado allá donde ellas estaban, eso jamás lo hicieron. Una pregunta, Sin la difusión de la historia del secuestro de estas jóvenes colombianas, la difusión que hicimos el viernes aquí, ellas estarían libres esta noche. Y de nueva cuenta, no fue la autoridad se empezó a mover el sábado o el viernes en la noche después de ver el trabajo de Jonathan Pardiñas que presentamos aquí. Pero una vez más fueron los criminales los que
Quizá calcularon que el tema ya se había hecho público y quizá prefirieron no meterse en problemas y soltar a estas muchachas sometidas. Tan es así que el Consulado de Colombia, como decía la nota que acabamos de ver, las regresa a su país y van a ser protegidas en un centro antitrata. Otra historia más de lo que ocurre con personas, en este caso migrantes legales, personas que estaban en el país con una estancia legal, pero otra vez la repetición de una y otra historia como estas. Por cierto, el presidente López Obrador dijo, como hace unos días, sobre los migrantes secuestrados en Tamaulipas, que le daba gusto que las mujeres colombianas estuvieran vivas y bien. La organización Alto al Secuestro publicó las cifras ya de diciembre, con lo cual se puede hacer el cuadro del 2023. De acuerdo con Alto al Secuestro, fueron 1.630 secuestros, 4.4, eso es el doble de secuestros que el año pasado, prácticamente el doble de secuestros. 4.4 personas secuestradas cada día en México, de acuerdo con Alto al Secuestro. Alto al Secuestro mostró también el número de secuestros a migrantes en 2023, 2 por día. Esta mañana un grupo de mujeres trans protestó frente a Palacio y pintarrajeó Palacio Nacional por el asesinato de Samantha Fonseca, una activista trans y aspirante de Morena al Senado. Las mujeres pintaron la fachada de Palacio así para denunciar la violencia que han sufrido las personas trans en los 15 días que van del año. Durante la protesta, un grupo de policías, antes se llamaban granaderos, estuvieron ahí cuidando la puerta de Palacio Nacional. En un momento trataron de retirar a estas mujeres trans. Se dio un enfrentamiento, no pasó a mayores, pero así quedó en la mañana la fachada de Palacio Nacional y así seguía hasta hace unos momentos. Las manifestantes acusaron que las declaraciones transfóbicas que ha lanzado el presidente tienen corresponsabilidad en la violencia en contra de su comunidad. Y todo esto porque a la abogada Samantha Fonseca la mataron ayer cuando salía de visitar, se dice, a su pareja que está en el reclusorio sur. De acuerdo con las autoridades de la ciudad, ahí está el momento, así la mataron. Salió del reclusorio, tomó un transporte de la aplicación Didi y en el camino un hombre se acercó, le disparó y la mató. Conocían sus movimientos. No hay detenidos. Imágenes de nuestro compañero Carlos Jiménez. Así la mataron, la estaban esperando, se acercó un hombre y con la facilidad con la que se atenta y con la que se mata en México, la mataron. Apenas en octubre Samantha había sido galardonada en el Congreso de la Ciudad de México con la medalla al mérito de las y los defensores de los derechos humanos. Por cierto, hoy también hubo un asesinato de personas que salían de una cárcel. Fue en Acapulco, ahí mataron a 2 custodios del penal de esa ciudad que salían de trabajar. El crimen diario de cada día. Y sobre Acapulco y la violencia, hoy es el 5º día de parálisis del transporte público en esa ciudad. Los grupos criminales mantienen sus amenazas, los amagos a choferes para que paguen extorsiones, aunque en algunas colonias como Renacimiento, Zapata, Arroyo Seco, Cruces, en Cayaco, en Colosio, ya hay más unidades circulando, pero hacen falta muchas más. No hay transporte, es una odisea, la gente anda sufriendo sin transporte. ¿Qué tanto la han sufrido, oiga? Ay, oiga, no. Me he hecho casi 2 horas de sendero para acá. ¿Plaza Sendero? Sí, para acá 2 horas. 2 horas para un trayecto de 25 minutos. Moverse hoy en Acapulco es una peripecia. El transporte público continúa semi-paralizado luego de que el jueves hombres armados atacaran a balazos una base de colectivos. El miedo guardó los taxis y camiones. Y este lunes los pocos que salieron a trabajar son claramente insuficientes para la cantidad de ciudadanos
que necesitan moverse. En esta esquina del fraccionamiento Magallanes, un taxi colectivo dura menos de 30 segundos con lugares disponibles. El hombre de azul aborda atrás. Luego, 2 estudiantes de enfermería completan la capacidad. Una mujer se acerca, pregunta, se retira pero regresa y ocupa el asiento del copiloto. No hay lugar para dudas. Y listo. 3 personas atrás y 3 adelante, chofer incluido, todo en menos de medio minuto. Y así otro, y otro, y otro, sin moverse de ese mismo lugar. Un colectivo pues es chico para 2 personas, ¿verdad? Robustas, ir adelante, no, es incómodo, muy incómodo. Pues bueno, a mí, pero para mí, porque ando lastimado la columna, eso es todo. No puedo ir doblado por la columna. En la costera, la demanda organiza sus largas filas. Esta es para subirse al Acabús, autobús de transporte público que por el momento es gratuito. Los operadores buscan que cada unidad salga retacada de gente. ¿Cuánto lleva esperando? No, yo vengo llegando. Sí. Pero hay que esperar mucho para... Algo, sí. ¿Cómo cuánto? Más o menos como 1 hora. La crisis del transporte en Acapulco llevó a la Guardia Nacional a hacer trabajo de colectivo. La Policía Municipal escolta a los pocos autobuses que están dando servicio. Y la Policía del Estado hace operativos aleatorios en puntos del puerto para evitar que la delincuencia vuelva a paralizar por completo el servicio. Hoy empecé a trabajar porque 3 días sin chambear. ¿Con miedo o tranquilo? No, ahorita sí, un poquito así con la psicosis, pero así andamos. Y por la tarde-noche, lo mismo. Calvario para salir, calvario para regresar a casa. El gobierno estatal asegura que mañana quedará regularizado el transporte en Acapulco, pero hoy, de paga o aventón, el pasaje es cuestión de fuerza y de fortuna. Y siguen pasando los días, siguen las amenazas de los grupos criminales sobre los transportistas y siguen las penurias de los habitantes que apenas a finales de octubre pues daban gracias por haber salido vivos de la tragedia del paso del huracán Otis. Por cierto, hablando del huracán, vamos a ver estas imágenes. El Club de Yates es prácticamente un cementerio de embarcaciones. Así, vamos a ver las imágenes. Han pasado 79 días desde que el huracán Otis tocó tierra en Acapulco. Hasta ahora, decenas de barcos siguen varados en la playa y también en el Club de Yates, generando contaminación. De acuerdo con la Secretaría de Marina, hay 548 barcos extraviados, de los cuales han localizado ya a 95. Este es el panorama. Los principales contaminantes son los motores, que contienen grandes cantidades de hidrocarburos, hablando aceites, gasolina, diésel, y las baterías de los barcos. Esto no se queda ahí. Los hidrocarburos en general no se quedan ahí, el mar se mueve. Me han reportado en otras zonas que han visto manchas de aceite. Esa es la zona del Club de Yates aquí en Acapulco. No han prácticamente movido ninguno de estos grandes barcos que se encontraban anclados en esta zona del Club de Yates. Podemos ver restos de estas embarcaciones destruidas, incluso arriba del muelle. Todo un tema desde las aseguradoras, desde la infraestructura náutica, desde no tenemos dónde poner todas estas embarcaciones. Es un proceso. Lo comprendemos. Ambientalistas piden que se aceleren los trabajos para remover esas embarcaciones debido a la contaminación, como decían ahí, de motores, de restos de los barcos hundidos en esa región. Se entiende, hay mucho que hacer en Acapulco, hay muchos servicios que reparar, hay que dar atención a muchísimas personas, pero ¿cómo se explica que tanto tiempo después en el Club de Yates la situación sea como la acabamos de ver?
Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de PRI, PAN, PRD, tuvo ayer un evento muy concurrido, no solo por la cantidad de gente que estuvo ahí, sino porque ahora sí, y de buen humor, aparecieron los liderazgos del PRI, del PAN y del PRD. Esto fue ayer en la Arena Ciudad de México. En su discurso, Xóchitl, por cierto, dijo que lo que se juega en las elecciones de junio es el futuro de la democracia en el país. Le lanzó este reto a Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum respondió así. Le vamos a ganar, porque ella dice que México está mejor que nunca. Y eso, vaya que es mentira. Yo sí vivo en la realidad de los mexicanos. Yo sí camino las calles. Yo sí escucho a la gente. Así es que, señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates. Ayer la precandidata Xóchitl la retó a ver si le dan permiso a usted a los debates. No hay orden. Sí, va a ir. Ahí va a estar. Ya hablaremos. Bueno, eso lo dijo Claudia Sheinbaum al llegar a un encuentro con integrantes del American Society of México. Estuvieron presentes unos 600 miembros y representantes de organizaciones no gubernamentales estadounidenses. En la presentación, Claudia Sheinbaum aseguró que las obras estratégicas de la Cuarta Transformación potencian la integración económica con Estados Unidos. Y dijo esto. Y nosotros queremos que la inversión extranjera directa, que la inversión nacional, no solo se traduzca en los grandes indicadores, crecimiento del Producto Interno Bruto, crecimiento de la inversión extranjera directa, sino lo que nosotros queremos, y ese es el reto que tenemos todos, empresarios, gobierno, trabajadores, es que se traduzca en bienestar y en un desarrollo, evidentemente, de bajo impacto ambiental o del menor impacto ambiental posible, sustentable y con bienestar. Xóchitl Gálvez estuvo en Uruapan, ahí participó en una caminata y un encuentro con militantes de los partidos de su coalición y además con los Xochilovers. Hizo un llamado a recuperar el país porque dijo hay zonas donde la delincuencia gobierna con impunidad. Aseguró que en las elecciones hay muchos candidatos que literalmente se jugarán la vida. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. 20,000 asistentes en un cierre de campaña. No, fue un buen día para Xóchitl Gálvez, como también fue un buen día para Donald Trump. Hoy arrancaron las primarias para elegir al candidato presidencial republicano para las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, rumbo a la Casa Blanca. Y Trump arrasó en el llamado caucus de Iowa. Obtuvo más del 50% de las preferencias, con más del 90% de los votos ya escrutados. Supera por mucho a sus dos rivales más cercanos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Hace unos minutos, Trump celebró su triunfo y su primer paso para conseguir la candidatura presidencial. Durante un evento, criticó la situación en la frontera con México y de paso también al presidente Biden. Esto fue en Iowa. We're going to seal up the border because right now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. I can't imagine why they think that's a good thing. It's a very bad thing. So I don't want to be overly rough on the president, but I have to say that he is the worst president that we've had in the history of our country. He's destroying our country. No hay sorpresa ni en el resultado ni en el discurso de Trump. Y así lo vamos a ver de aquí hasta noviembre. Sí, ni las 4 investigaciones que tiene en su contra por 91 delitos han frenado a Donald Trump. Las siguientes elecciones primarias van a ser en New Hampshire la próxima semana y por lo visto también será un buen día para Trump el próximo martes. Y hoy el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, no la pasó tan bien. Si bien encabezó la ceremonia de presentación del ejército en su primer día en el cargo, donde, por cierto, agradeció a los militares su imparcialidad frente a los conflictos políticos que atraviesa Guatemala.
Pero rindió protesta en el cargo después de medianoche. ¿Por qué? La ceremonia de juramentación se retrasó más de 9 horas porque los diputados de oposición trataron de impedir la sesión y evitar su investidura. En los últimos meses, la fiscal general Consuelo Porras también ha tratado de evitar o trataba de evitar que Arévalo asumiera la presidencia de Guatemala. Su antecesor, Fernando Yamatei, no estuvo presente. Y en otras cosas, la Secretaría de Salud informó que hay una amplia disponibilidad de camas hospitalarias para la atención de pacientes con COVID-19. Son poco más de 5,000 camas disponibles y hasta hace un par de días se tenía reportada una ocupación del 5% de las camas para pacientes contagiados. De estas, solamente el 1% eran camas con ventilador, es decir, para pacientes graves. La Secretaría de Salud precisó también que los contagios y los fallecimientos están en números mínimos comparados con las olas epidemiológicas previas. Aclararon que los aumentos recientes en 7 estados son por esta temporada No hay crisis, invernal. no hay crisis hospitalaria como se difundió el fin de semana. 1%. 1%. ¿Te acuerdas cuando estaba todo No, bueno, ¿cómo rebasado olvidar? hace 2, 3 años? Se van a cumplir 4 años de la pandemia de COVID. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque, hablando de elecciones, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Chávez, dijo que el gobierno estatal está trabajando para que existan las condiciones necesarias para que la gente salga a votar el próximo 2 de junio y pidió esto. Yo creo que con un poquito de conciencia de toda la ciudadanía e inclusive pues de la gente que se dedica a actividades delictivas, pues es una situación que debemos de respetar y debemos de permitir un desarrollo estable para pues renovarlo ahí algunos poderes, ¿no? Los poderes municipales, las diputaciones y las senadurías, en el caso de aquí de Tamaulipas. ¿Qué hace? ¿Le está implorando a los criminales que se porten bien? Esa es la pregunta. El 2 de junio. ¿Para quién el iba el secretario de mensaje? Seguridad de Tamaulipas. Híjoles. Eso parece. Híjoles. Bueno, gracias, Claudia. Buenas noches. Sí. Gracias, David. Según el presidente, ya no hay problema con los cambios a las Afores. No es cierto. Le voy a explicar por qué sí hay que estar preocupados. Voy para abajo. El presidente López Obrador habló sobre la reforma al sistema de pensiones que dice enviará al Congreso el 5 de febrero. Voy a exponer lo que significó la reforma a las pensiones para que quienes terminan no reciban el sueldo con el que se retiran, sino la mitad, si les va bien. Entonces, tenemos que corregir eso gradualmente, pero para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, para que no los atemoricen. El gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio. Y dice el presidente que para que no se preocupen los de las Afores ni nadie, que el gobierno le va a poner más lana. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? ¿Te hizo Buenas caso? noches. Pues no, debemos estar más preocupados ahora. Pues yo no entiendo nada. Pero el presidente ahora dice que el dinero que falta para que los trabajadores se puedan jubilar con el 100% lo va a poner el gobierno. Es decir, lo vas a poner tú con tus impuestos. Lo va a poner, hasta lo que voy. Sí. El gobierno es todos los mexicanos. Los 6 de cada 10 que no tienen Afore, los que tienen Afore, todos los mexicanos. Punto número 2, ¿de dónde va a salir ese dinero? De ti. Este año vamos a tener el déficit más alto que haya habido en el presupuesto desde 1988. Y todavía le quiere echar más leña. Yo lo he dicho aquí, Ciro, el que sea secretario o secretaria de Hacienda en 2025 va a tener el más grande problema económico o la situación más complicada, por decirlo menos,
que se haya tenido desde 1995 en este país. Y todavía le quiere poner más dinero. Y ahora habría que hacernos otra pregunta. ¿Por qué la reforma a las pensiones que se hizo en el 2020, que entró en vigor a partir del 23, que a partir del año pasado los patrones empezaron a aumentar 1% su cuota durante los siguientes años? ¿Por qué no lo hizo el gobierno? No lo hizo, pero ahora lo va a hacer. ¿Sabes por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque en ese momento los asesores de la Secretaría de Hacienda, quienes estaban en la Secretaría de Hacienda, le dijeron, oiga, presidente, pues no hay dinero para el déficit fiscal. Rogelio Ramírez de la ONU se lo dice pues ahora. Yo creo que a lo mejor ahora ya no les hace caso. Hay que recordar que no estaba Rogelio Ramírez de la ONU, pero casi todo el equipo hacendario sí estaba cuando se hizo esa reforma. Yo creo que tenemos como para estar bastante preocupados. Bueno, y tú tan confiado que estabas. A ver, yo sigo pensando que no va a pasar esta reforma. Vamos a ver. O sea, yo sigo pensando, pero ha sido una película de horror, Ciro, ha sido una película de horror. ¿De horror y se va a poner peor? No, yo creo que se va a terminar en chafa, porque no va a pasar. Nada más le están metiendo al ruido político sin necesidad y poniendo en riesgo, que yo creo que eso es lo grave. A ver, échame la cámara. Lo que se está poniendo en riesgo no es el dinero de los trabajadores. Lo que se está poniendo en riesgo es la estabilidad de la economía en un cambio de sexenio. Y con esta me despido. Javier. Ciro, amigos, después de mensajes, ¿qué nos deja la jornada 1? Estuvo buena, ¿eh? Y a Lionel Messi le han regalado un premio que no lo necesita porque la grandeza no se regala. Regresamos con eso. Gracias, Javier, y gracias a ustedes por sus comentarios sobre el trabajo de Jonathan Pardiñas sobre las jóvenes colombianas secuestradas en Tabasco. Nos piden una respuesta a la pregunta que hice hace unos momentos. La respuesta más sensata es: de no haberse dado a conocer la historia, esas muchachas difícilmente habrían aparecido. Qué triste que así sea, pero así es. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.